Era una mañana de verano, de esas que pintan el cielo de azul puro sobre el Aeropuerto Internacional, Adolfo Suárez Madrid Barajas. Los rayos del sol ya perforaban los cristales inmensos de la Terminal 4, iluminando a los cientos de pasajeros que se apresuraban por los pasillos. El murmullo constante de maletas rodando, anuncios de vuelos por megafonía y el perfume caro de las tiendas duty free componían un escenario tan vibrante como cualquier gran ciudad. Entre ese vaivén de turistas, empresarios y mochileros, destacaba un hombre de complexión robusta, piel oscura, cabello rizado bien recortado, vestido con un traje gris oscuro impecablemente entallado, zapatos italianos lustrados y un maletín de piel que parecía costar más que el salario mensual de muchos allí presentes. Se llamaba Mateo García. A sus 42 años, era uno de los empresarios más exitosos de Europa CO y accionista mayoritario de una de las mayores aerolíneas privadas del continente. Sin embargo, en aquel preciso momento, para todos los ojos que se posaban sobre él, no era más que un hombre negro bien vestido. Y eso, en ese entorno, parecía ser más importante que cualquier título. Mateo no era un hombre de gestos grandilocuentes. Caminaba con la seguridad de quien ha vencido demasiados obstáculos para permitirse la duda. Aquella mañana tenía una cita crucial en Londres con el consejo de accionistas de una aerolínea británica que estaba en vías de fusión. No podía llegar tarde. Por eso había llegado con antelación al aeropuerto, con su billete en business class, ya preparado en el móvil. Mientras avanzaba hacia el control de seguridad, se cruzó con todo tipo de miradas, algunas curiosas, otras despectivas, algunas simplemente indiferentes. No era la primera vez que las notaba. Desde niño había aprendido a descifrar esos gestos cargados de juicio. A lo largo de su carrera, había tenido que demostrar su valía el doble que otros, solo por su color de piel. Pero aquel día estaba particularmente sereno. Ninguna mirada le afectaría. Sin embargo, cuando llegó al control de seguridad, el ambiente cambió. Uno de los guardias, un hombre blanco de unos 50 años, calvo, de mirada dura, le lanzó una mirada escrutadora. Con un gesto seco, lo llamó aparte. «Por favor, acompáñeme», dijo el guardia, sin explicar más. Mateo alzó una ceja, sorprendido. «¿Hay algún problema?», preguntó con voz calmada. El guardia no respondió. Le indicó con un movimiento de cabeza que lo siguiera hacia una zona lateral, apartada del flujo de pasajeros. Allí, 3 agentes más lo esperaban, todos con expresión severa. El ambiente se volvió tenso. Otros pasajeros comenzaron a mirar de reojo. Algunos se detenían brevemente, como si esperaran ver un espectáculo. Mateo notó cómo una mujer susurraba algo al oído de su pareja, señalándolo con disimulo. Uno de los agentes le pidió el pasaporte y el billete. Mateo, sin perder la compostura, se los entregó. Mientras los examinaban con aparente minuciosidad, el primer guardia dijo en tono cortante: «Motivo de su viaje». Mateo lo miró directamente a los ojos. «Negocios», respondió. El guardia chasqueó la lengua, como si no creyera una palabra. «¿Y qué tipo de negocios?». «Exactamente», insistió. Mateo respiró hondo. Sabía exactamente lo que estaba pasando. No era un control rutinario. Era un prejuicio disfrazado de protocolo. «Soy el CEO de una aerolínea y viajo a Londres para una reunión con accionistas. Aquí tiene la documentación de la empresa. Si lo necesita». Sacó de su maletín una carpeta con el membrete dorado de su compañía. El guardia ni la miró. En su rostro se dibujó una mueca de desdén. «Espere aquí», ordenó, y se alejó con los documentos. Los minutos comenzaron a pasar. Primero 5, luego 10. Mateo se mantenía erguido, observando cómo otros pasajeros pasaban sin mayor problema por el control. Nadie más era apartado. Solo él. Algunos le dirigían miradas incómodas.
como si automáticamente lo asociaran con alguna actividad ilícita. A lo lejos, una familia con niños lo observaba con ojos cargados de sospecha. Una señora mayor murmuraba en voz baja a su acompañante. Sin apartar la mirada de Mateo, el guardia regresó finalmente, acompañado de una supervisora de seguridad, una mujer de pelo rubio, recogido en un moño tirante, uniforme perfectamente planchado, y una expresión que oscilaba entre la condescendencia y la frialdad. «Señor», dijo, mirando el pasaporte García, «necesitamos hacerle unas preguntas adicionales. Por favor, acompáñenos a la sala de inspección». Mateo apretó los labios. Sabía que estaba en su derecho de negarse, pero también sabía que cualquier resistencia sería interpretada como una provocación. Y no tenía tiempo que perder. Con paso firme, lo siguió, al entrar en la sala de inspección, una sala fría, sin ventanas, con una única mesa de acero y sillas metálicas. La puerta se cerró tras él con un clic seco. La sensación de aislamiento era palpable. La supervisora se sentó frente a él, mientras los otros agentes permanecían de pie, como una barrera humana. «¿Viaja usted solo?», preguntó ella. «Sí», respondió Mateo. «¿Lleva consigo algún tipo de material prohibido? Efectivo en grandes cantidades, joyas o mercancía no declarada». «No. Solo mis pertenencias personales y documentación empresarial». Ella lo miró fijamente por unos segundos. Luego suspiró. «Tenemos la obligación de verificar. Compréndalo, señor García». Mateo mantuvo la mirada. «Lo comprendo. Lo que no comprendo es por qué he sido apartado sin ninguna explicación, mientras cientos de otros pasajeros pasan sin problema». Por primera vez, la supervisora pareció incomodarse ligeramente. «Procedimientos aleatorios», murmuró. Mateo esbozó una sonrisa amarga. «Claro, totalmente aleatorio». El ambiente se volvió aún más denso. Afuera, los minutos seguían corriendo, y su vuelo de Londres se acercaba. Sin embargo, Mateo no iba a perder el control. No esta vez, mientras la supervisora comenzaba a revisar su maletín. Mateo observó cada movimiento con atención, cada mirada, cada gesto, cada palabra. Todo se estaba grabando en su memoria. Lo que ninguno de los presentes sabía era que aquel hombre no era solo un pasajero cualquiera. Era alguien con el poder, los contactos y la influencia para que ese día no terminara como ellos esperaban, y lo que estaba a punto de suceder. Nadie, absolutamente nadie, en esa sala podía anticiparlo. El aire en la sala de inspección parecía más espeso a cada minuto que pasaba. Mateo se mantenía erguido, su porte impecable en contraste con el tono cada vez más inquisitivo de la supervisora y su equipo. La mujer revisaba su maletín con movimientos meticulosos, casi teatrales, como si esperara encontrar algo escondido en un doble fondo inexistente. Mateo la observaba en silencio, sabiendo perfectamente que no había absolutamente nada fuera de lugar en sus pertenencias. Sin embargo, en aquel momento, la verdad importaba menos que las apariencias. La sala seguía cerrada. Los guardias mantenían sus posturas rígidas, y el reloj, implacable, avanzaba. El embarque de su vuelo comenzaría en breve. De repente, la puerta se abrió con un chirrido, y entró un hombre que irradiaba autoridad. Uniforme impecable de jefe de seguridad del aeropuerto. Insignia reluciente en el pecho. Unos 45 años, piel pálida, cabello engominado hacia atrás. Se llamaba Ignacio Cifuentes, y bastaba una mirada para percibir su arrogancia. Caminó hacia la mesa, hojeó con indiferencia el pasaporte de Mateo, y soltó un comentario cargado de desprecio disfrazado de protocolo. «Veo que tenemos aquí a alguien muy importante», dijo, dejando caer el pasaporte sobre la mesa con desdén. Mateo no parpadeó. «Solo intento coger mi vuelo», respondió con voz firme. Cifuentes esbozó una sonrisa torcida. «Claro, claro. Pero entiende que, dadas las circunstancias, necesitamos asegurarnos de todo».
No es personal. Por supuesto, el tono fingidamente amable solo aumentaba la irritación en el aire. Mateo sabía que aquello no era un control de rutina. Era un intento deliberado de humillarlo, de recordarle que, para algunos, su aspecto siempre pesaría más que sus méritos o su posición. Los minutos se hicieron eternos. Mientras tanto, el teléfono de Mateo vibraba silenciosamente en el bolsillo de su chaqueta. Sabía que era su asistente, preocupada por el retraso. No podía contestar. No ahora. Cifuentes se paseaba por la sala con paso lento, como un depredador que saborea la tensión de su presa. De pronto, se volvió hacia Mateo. Sabe, recibimos muchas advertencias sobre individuos que intentan viajar con identidades falsas. Es sorprendente, la de cosas que uno descubre cuando rasca un poco bajo la superficie, dijo, dejando la frase flotando en el aire. Mateo lo miró fijamente. Esta vez, habló con una calma que ocultaba una determinación férrea. Entonces, le sugiero que siga rascando. Señor Cifuentes, quizás se lleve una sorpresa. La supervisora alzó la vista, sorprendida por la firmeza en la voz de Mateo. Pero Cifuentes soltó una carcajada breve, condescendiente. Ya veremos, respondió. Acto seguido, dio una orden a uno de los agentes. Haz una comprobación adicional con la Policía Nacional. Verifica si hay algún expediente abierto. El agente asintió y salió de la sala. Mateo apretó las mandíbulas. No era la primera vez que sufría un episodio así en un aeropuerto europeo, pero sí la primera vez que el desprecio se manifestaba con tanta descarada arrogancia. Y precisamente en España, país donde había invertido millones en su compañía, creando cientos de empleos. Irónico. Mientras tanto, fuera de la sala, el rumor de lo que ocurría empezaba a extenderse. Varios pasajeros que habían presenciado la escena inicial comentaban en voz baja. Algunos grababan vídeos a escondidas. Un joven empleado de tierra, que había reconocido a Mateo tras verlo en una reciente entrevista televisiva, se debatía entre intervenir o no. Finalmente, decidió enviar un mensaje a su jefa de operaciones, alertándola de la situación. En la sala, la tensión crecía. El teléfono de Mateo volvió a vibrar, esta vez, con 3 mensajes consecutivos. Sabía que el Consejo de Administración en Londres no entendería el retraso. Respiró hondo. No podía permitir que la rabia lo dominara. Necesitaba una estrategia. Entonces, la puerta volvió a abrirse. Entraron 2 agentes de Policía Nacional, uno de ellos con una carpeta bajo el brazo. Tras un breve saludo a Cifuentes, hojeó los documentos y murmuró algo al oído del jefe de seguridad. Cifuentes frunció el ceño, molesto. Luego se dirigió a Mateo con un tono aún más altivo. Parece que no hay nada pendiente. Sin embargo, dadas las inconsistencias en su perfil, hizo una pausa teatral. Procederemos a una entrevista más detallada. Mateo lo interrumpió con voz clara. ¿Inconsistencias? ¿Cuáles? El jefe de seguridad no respondió directamente. Se limitó a girarse hacia los agentes. Prepárenlo para un interrogatorio formal. Aquello era ya un abuso flagrante. Mateo se levantó con movimientos lentos pero decididos. Los guardias se tensaron. No pienso permitir que se me detenga sin causa alguna, dijo en tono firme. Estoy a punto de perder mi vuelo. Si me impiden embarcar sin justificación, les aseguro que las consecuencias serán mucho mayores de lo que imaginan. Cifuentes se echó a reír, con desprecio. ¿Consecuencias? ¿De parte de quién?, preguntó en tono burlón. ¿Acaso cree que puede venir aquí a darnos lecciones? No me haga reír, señor. García. Mateo le sostuvo la mirada durante varios segundos. No respondió. En cambio, sacó lentamente su teléfono móvil, desbloqueó la pantalla y empezó a escribir un mensaje rápido. Cifuentes lo observaba con sorna. ¿Va a llamar a su abogado?, preguntó, irónico. Pero Mateo no contestó.
Terminó de escribir, pulsó enviar y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Afuera, en la terminal, el joven empleado de tierra recibió el mensaje de su jefa, que acababa de ser alertada por el propio director general del aeropuerto, uno de los contactos personales de Mateo. Enterado gracias al mensaje que el empresario acababa de mandar, en menos de 5 minutos. El rumor corrió como pólvora por los despachos de la dirección. La situación estaba a punto de cambiar. Pero en la sala de inspección, Cifuentes aún no lo sabía. Seguía saboreando su supuesta superioridad, convencido de que aquel hombre no era más que otro advenedizo con aires de grandeza, lo que iba a suceder en los siguientes instantes. Sin embargo, no solo pondría en jaque su arrogancia, sino que desencadenaría una cadena de eventos que ninguno de los presentes podría haber anticipado. Los minutos siguientes parecían dilatarse en la sala cerrada. Cifuentes, con los brazos cruzados, caminaba en círculos, lanzando de vez en cuando miradas cargadas de autosuficiencia hacia Mateo, quien permanecía sentado, sereno, con la espalda recta y la expresión inmutable. Por fuera, nada en él revelaba la rabia contenida que le hervía por dentro. Por dentro, sin embargo, cada segundo era un desafío a su paciencia. De repente, la puerta de la sala se abrió con un golpe inesperado. Un hombre de mediana edad, traje azul oscuro, corbata de seda y una placa dorada colgando del cuello. Entró con paso decidido. Era el director adjunto de seguridad del aeropuerto, señor Velasco, un hombre conocido por su trato diplomático y su eficiencia. Su sola presencia alteró la atmósfera de la sala. Los agentes se cuadraron instintivamente. Cifuentes, sorprendido, parpadeó 2 veces antes de recomponer su máscara de arrogancia. Señor Cifuentes, dijo Velasco en tono seco. Necesito que me acompañe un momento. Ahora, el jefe de seguridad frunció el ceño. Molesto. Estoy en medio de una intervención. Velasco lo interrumpió sin miramientos. Ahora, la tensión se cortaba con un cuchillo. Cifuentes, visiblemente contrariado, se giró hacia los agentes. Nadie se mueve hasta que yo regrese, ordenó. Antes de salir a regañadientes con Velasco, el silencio reinó durante unos segundos. Mateo respiró hondo, sabiendo que las cosas empezaban a moverse. No estaba dispuesto a tolerar otro acto de humillación gratuita. Sabía que el mensaje que había enviado había llegado a las personas adecuadas, y que el tiempo jugaba ahora a su favor. Mientras tanto, en el exterior, la noticia corría como un reguero de pólvora. En el lounge VIP de la aerolínea, una alta ejecutiva británica, que también viajaba a Londres para la misma reunión, había recibido ya la alerta a través de su equipo. Alarmada por el retraso de Mateo, y enterada de la situación por contactos en la dirección del aeropuerto, no dudó en hacer varias llamadas urgentes. En la sala de inspección, el ambiente era tenso. Los agentes intercambiaban miradas incómodas. Uno de ellos incluso comenzó a juguetear nerviosamente con su cinturón. La supervisora, que hasta ese momento había mantenido una fachada de seguridad, bajó la mirada, como si empezara a intuir que aquella historia podía tener un desenlace inesperado. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo, esta vez con una energía distinta. Entraron 2 figuras, el propio director general del aeropuerto, don Rafael Muñoz, hombre de 60 años, de semblante grave, seguido por la directora de operaciones de la aerolínea de Mateo, Clara Echeverría, una mujer menuda pero de presencia imponente. Los agentes se pusieron tensos. Nadie esperaba semejante despliegue de autoridades en una simple inspección rutinaria. Don Rafael fue al grano. ¿Qué está ocurriendo aquí?, preguntó con voz autoritaria. Uno de los agentes titubeó. El jefe de seguridad, el señor Cifuentes, ordenó una revisión adicional. Clara Echeverría interrumpió con voz cortante. ¿Por qué motivo el señor Mateo García, es CEO y accionista mayoritario de nuestra aerolínea,
Tiene pleno derecho a embarcar sin más demoras. Esta situación es intolerable. El silencio se apoderó de la sala. Los agentes bajaron la vista. La supervisora intentó articular una defensa débil. Fue un control aleatorio. Don Rafael la cortó con una mirada severa. No me tome por ingenuo. Sé perfectamente lo que ha ocurrido aquí. Este tipo de actuaciones no solo son inadmisibles, sino que exponen al aeropuerto a responsabilidades legales muy serias. Mateo se levantó entonces, despacio, mirando a cada persona en la sala. Su voz sonó firme, resonante. Exijo una disculpa oficial y la inmediata autorización para embarcar en mi vuelo. Don Rafael asintió. Así será. En ese momento, como si el destino quisiera subrayar la ironía, el propio Cifuentes regresaba, aún con gesto altivo. Pero se congeló al ver la escena el director general, la directora de operaciones de la aerolínea, y Mateo de pie, dueño absoluto de la situación, durante unos segundos que parecieron eternos. Nadie se movió. Entonces, don Rafael habló con tono glacial. Señor Cifuentes, su conducta ha sido absolutamente inapropiada. Desde este momento queda apartado de sus funciones. Recogerá sus efectos personales y abandonará el aeropuerto de inmediato. Una investigación formal se abrirá contra usted. El rostro de Cifuentes se descompuso. Pasó de la arrogancia al estupor en un instante, pero intentó balbucear. Don Rafael lo cortó sin piedad. No hay peros. He recibido llamadas de la presidencia de la compañía y del propio ministerio. Sus actos de hoy han puesto en evidencia una conducta inaceptable en nuestra institución. El silencio que se hizo en la sala era casi ensordecedor. Clara se acercó entonces a Mateo y le susurró: su embarque ya está preparado. Vamos. Mateo asintió. Pero antes de salir, se volvió hacia Cifuentes, mirándolo fijamente. No hubo insultos ni amenazas. Solo una frase, dicha con voz serena, que resonó con más fuerza que cualquier grito. Recuerde este día, porque a veces el prejuicio cuesta caro, sin más. Salió de la sala acompañado por Clara y don Rafael. Los agentes, aún en estado de shock, se apartaron respetuosamente. En los pasillos del aeropuerto, varios empleados y pasajeros, que habían oído rumores de lo sucedido, se apartaban para dejar paso a Mateo. Algunos lo miraban con admiración, otros con vergüenza ajena por lo ocurrido. El joven empleado de tierra, que había iniciado la alerta, se cuadró discretamente cuando pasó Mateo. Este le dedicó una leve inclinación de cabeza. Aquel pequeño gesto le hizo el día al joven, que más tarde contaría la historia en casa una y otra vez. Camino del embarque. Clara se giró hacia Mateo. Lo siento de verdad. Mateo, no volverá a repetirse. Mateo sonrió levemente. No te preocupes. Clara, hoy hemos ganado más que una simple batalla, y en su interior, lo sabía lo que había comenzado como un intento de humillación, terminaría por convertirse en un ejemplo de hasta dónde podían llegar la ignorancia y los prejuicios, y cómo podían ser derrotados. Pero lo que estaba a punto de ocurrir en Londres aún guardaba sorpresas para todos. El embarque había comenzado ya, cuando Mateo llegó a la puerta. Los asistentes de tierra, visiblemente nerviosos tras lo sucedido, lo recibieron con una mezcla de respeto y tensión contenida. La noticia del incidente se había esparcido como un reguero de pólvora por todo el aeropuerto. Algunos pasajeros en la fila para business class lo reconocieron y se apartaron ligeramente, como si intuyeran la carga de aquel momento. Mateo, sereno pero con la mente en ebullición, cruzó el finger con paso firme y se acomodó en su asiento. Fila 1A, junto a la ventanilla. Mientras ajustaba el cinturón de seguridad, su móvil vibró un mensaje de su asistente en Londres, confirmando que la reunión con el Consejo de Administración se había retrasado media hora, a petición de la propia presidenta del Consejo.
Enterada de lo ocurrido en Madrid, el avión despegó puntualmente. Desde su asiento, contemplando las nubes bajo el ala, Mateo dejó que su respiración se acompasara. No era solo la rabia por el trato recibido, era la historia de toda una vida concentrada en esos instantes. Cada vez que pensaba que los tiempos habían cambiado, algún episodio así le recordaba la crudeza de ciertas mentalidades que seguían ancladas en prejuicios centenarios. Durante el vuelo, repasó mentalmente su intervención en la reunión que lo esperaba. No solo se trataba de la fusión estratégica que iba a consolidar la presencia de su aerolínea en el mercado británico, era también una oportunidad para enviar un mensaje alto y claro sobre el tipo de liderazgo que representaba. El aterrizaje en Heathrow fue puntual. Mateo descendió con elegancia, flanqueado esta vez por el equipo local de la aerolínea que ya lo esperaba en pista. Los flashes de algunos fotógrafos captaron su llegada. La noticia del incidente en Barajas había llegado a la prensa, y los primeros titulares hablaban ya de grave caso de discriminación en aeropuerto español contra un alto ejecutivo europeo. En la sala VIP de la terminal, mientras se ultimaban los detalles logísticos de la reunión, su móvil sonó. Era la presidenta del Consejo de Administración, Lady Margaret Howard, una mujer de carácter acerado y aliada clave de Mateo en el proceso de fusión. Mateo dijo al otro lado del teléfono: «Acabo de leer el informe completo. Lo ocurrido en Madrid es inaceptable. Quiero que sepas que cuentas con todo nuestro respaldo. Y créeme, esto tendrá repercusiones». Mateo agradeció con sinceridad. Colgó y respiró hondo. Ahora tenía claro que su intervención en la sala del consejo debía ser más que una simple exposición de cifras y estrategias. Era el momento de dejar huella. Poco después, en la imponente sede londinense del consejo, un edificio de fachada neoclásica en pleno centro de la City, los miembros se reunían en torno a una larga mesa de caoba. Los rostros allí presentes eran un mosaico de poder financiero, veteranos de la industria, magnates, inversores internacionales. Cuando Mateo entró en la sala, el murmullo cesó. Algunos se levantaron. Otros lo saludaron con respeto manifiesto. Lady Margaret, sentada en el extremo opuesto de la sala, le hizo una señal para que tomara la palabra. Mateo caminó hasta el atril con paso seguro. Tomó un sorbo de agua, alzó la vista y comenzó a hablar con voz firme, modulada, cargada de convicción. «Señoras y señores, hoy podría hablarles únicamente de resultados de balances, de rutas estratégicas, de márgenes de beneficio y proyecciones a 5 años. Y créanme, lo haré. Pero antes, permítanme compartirles algo que me ha sucedido hace apenas unas horas. Algo que ilustra, mejor que cualquier cifra, por qué es imprescindible que esta compañía, y nuestra industria en general, evolucionen de una vez por todas». El silencio era absoluto. Todos los ojos fijos en él. Mateo narró, con precisión y sin dramatismo innecesario, el incidente en Barajas. No ocultó detalles, pero tampoco exageró. Relató los hechos tal como ocurrieron: el prejuicio, la humillación, el abuso de poder. Cuando terminó, se produjo un instante de silencio denso, casi eléctrico. Entonces, sin perder el ritmo, Mateo continuó: «Hoy estamos aquí para decidir el futuro de esta empresa. Para mí, no se trata solo de aviones ni de rutas. Se trata de personas, de respeto, de valores, de crear una aerolínea que no solo vuele más alto, sino que sea ejemplo de la Europa que queremos construir, inclusiva, moderna, justa. No podemos permitir que la ignorancia de unos pocos empañe el trabajo y el esfuerzo de tantos». Los miembros del consejo asintieron en silencio. Algunos tenían el ceño fruncido. Otros intercambiaban miradas de aprobación. Lady Margaret sonreía levemente. Satisfecha, Mateo prosiguió con su exposición estratégica, desgranando cifras impecables, anticipando sinergias y beneficios, proyectando un futuro brillante para la nueva entidad que nacería de la fusión.
Cuando terminó, la sala prorrumpió en aplausos. No era común en aquel foro tan frío y analítico, pero el tono había cambiado. Ya no solo veían a un CEO brillante, veían a un líder con visión, con coraje. En el receso posterior, varios consejeros se acercaron personalmente a felicitarlo y expresar su apoyo. Lady Margaret le susurró al oído: «Has cambiado el tono de toda esta sala, y te aseguro que más de un aeropuerto va a recibir una llamada esta semana». Mateo asintió, pero su mirada iba más allá de esa sala. Sabía que la verdadera batalla no era una reunión, ni una sanción disciplinaria. Era cultural, era lenta, pero paso a paso se ganaba. Lo que no sabía era que, al volver a España, un inesperado giro de los acontecimientos pondría a prueba, una vez más, su temple y su determinación. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. La prensa europea había recogido el incidente en Barajas con titulares que no dejaban lugar a dudas. CEO de aerolínea, víctima de discriminación racial, en aeropuerto de Madrid. Vergüenza en Barajas, el caso que avergüenza a la industria aérea. El poder del prejuicio frente al liderazgo moderno. Mateo, pese a no haber buscado protagonismo, se convirtió en símbolo de una causa que trascendía su experiencia personal. Decenas de mensajes llegaban a su despacho ejecutivos, políticos, ciudadanos de a pie, todos solidarizándose. Muchos compartían historias propias de humillaciones en espacios públicos por razón de su color de piel, su acento, su origen. Era como si su episodio hubiera abierto una grieta por la que se colaban años de silencios reprimidos. A nivel corporativo, las consecuencias no tardaron. La dirección de Barajas, presionada por el ministerio y el clamor público, suspendió a Cifuentes de manera fulminante y abrió una investigación interna. El propio director general del aeropuerto pidió una audiencia privada con Mateo para disculparse personalmente, pero Mateo tenía otros planes. Sabía que una disculpa en privado no bastaba. Si de verdad querían dar un paso hacia adelante, era el momento de actuar con firmeza. Por eso, cuando recibió la invitación para comparecer ante la Comisión de Transporte y Derechos Civiles del Parlamento Español, no dudó en aceptarla. El día de la comparecencia, el hemiciclo estaba lleno. Prensa, representantes de ONGs, asociaciones de derechos civiles, todos expectantes. Mateo tomó la palabra con la misma calma férrea que había mostrado en Londres. «No estoy aquí por mí», comenzó. «Estoy aquí por todos los que, cada día, sufren humillaciones parecidas y no tienen la posibilidad de alzar la voz en foros como este. Porque la discriminación, señores diputados, no se combate solo con discursos. Se combate con acciones concretas, con formación, con responsabilidad, con liderazgo». Su intervención fue aplaudida incluso por parlamentarios de diferentes colores políticos. Al salir, docenas de periodistas le rodearon. Mateo, con su habitual templanza, se limitó a decir: «Hoy hemos iniciado una conversación. Que no se quede aquí». Sin embargo, lo que Mateo no sabía era que las resistencias más soterradas estaban por venir. Porque mientras en los círculos públicos su figura crecía como un ejemplo de liderazgo ético, en las sombras comenzaban a gestarse reacciones menos nobles. En ciertos despachos oscuros de la industria aérea, algunos altos mandos recelosos de la visibilidad que estaba adquiriendo Mateo se preguntaban si no sería conveniente ponerle freno. Viejas alianzas de poder, acostumbradas a un statu quo excluyente, empezaban a inquietarse. Una mañana, apenas regresado a Madrid, Mateo recibió una llamada inesperada. Era un alto funcionario del ministerio. Su tono, aunque educado, dejaba entrever una cierta incomodidad. «Señor García, he recibido informaciones preocupantes. Hay quienes estarían preparando un intento de frenar ciertos proyectos de expansión de su compañía. No puedo darle nombres, pero actúe con cautela». Mateo agradeció la advertencia.
Colgó y se quedó mirando por la ventana de su despacho. El skyline de Madrid al fondo. No le sorprendía. Cada vez que un sistema es cuestionado, surgen las defensas más viscerales. Pero no pensaba retroceder. A los pocos días, los rumores se concretaron un informe anónimo, lleno de insinuaciones y acusaciones veladas. Circulaba por ciertos círculos regulatorios. Se cuestionaba la idoneidad de ciertos contratos internacionales firmados por la compañía de Mateo, sin pruebas, sin base legal, pero con la clara intención de empañar su imagen y frenar su ascenso. Cuando su equipo legal le mostró el documento, Mateo lo leyó con frialdad. Cerró la carpeta y dijo, con voz serena pero cortante, si quieren guerra, tendrán guerra. Pero se van a arrepentir. Así comenzó una nueva batalla. Esta vez, no en un aeropuerto ni en una sala de juntas, sino en los entresijos del poder, donde los prejuicios se camuflan tras trámites burocráticos y maniobras oscuras. Mateo movilizó a su equipo de abogados, a sus aliados en el Parlamento Europeo, a las asociaciones de derechos civiles que ya veían en él un referente. Al mismo tiempo, reforzó los canales de comunicación de la compañía, dispuesto a no dejar pasar ni una insinuación sin respuesta. Lo que sus adversarios no esperaban era la capacidad de resistencia de aquel hombre, ni su red de apoyos, ni la ola de simpatía pública que su causa había despertado. Y mientras los engranajes de esa batalla secreta se ponían en marcha, en el interior de Mateo ardía una determinación inquebrantable. Esta vez no se trataba solo de defender su nombre o su empresa. Era una cuestión de principios, de justicia, porque si algo había aprendido a lo largo de su vida, era que los verdaderos cambios no se lograban pidiendo permiso, sino rompiendo puertas. Las semanas que siguieron fueron de una intensidad casi asfixiante. Cada día, el equipo de Mateo detectaba nuevas filtraciones en ciertos medios económicos, insinuaciones anónimas, titulares ambiguos, artículos de opinión firmados por columnistas de dudosa independencia, todos orquestados con el objetivo de erosionar su imagen. El informe apócrifo seguía circulando en los pasillos de ciertos despachos gubernamentales, con la intención de frenar la aprobación de rutas estratégicas que su compañía había solicitado. Pero lo que sus adversarios subestimaron fue la disciplina y la red que Mateo había construido a lo largo de los años, no solo entre políticos y empresarios progresistas, sino en la sociedad civil, en los movimientos antirracistas, en periodistas honestos, que empezaban a ver en aquel hombre un símbolo de lucha contra las estructuras de poder anquilosadas, mientras en los despachos se movían fichas en su contra. Mateo organizaba discretas reuniones con eurodiputados, con representantes de la Comisión Europea, con directivos de aerolíneas aliadas. A cada intento de ataque, respondía con documentos irrefutables, con datos, con hechos. Una tarde de viernes, el despacho de Mateo se llenó de miembros de su comité directivo. Sobre la mesa, los últimos dosieres filtrados por sus contactos, que mostraban la implicación de ciertos sectores del lobby aéreo en la campaña de difamación. Mateo repasó cada página en silencio. Luego, cerró el documento con un golpe seco. Es hora de pasar a la ofensiva, dijo con determinación. Ya no se trata solo de defendernos. Vamos a exponerlos, uno por uno. El plan era audaz: organizar una gran conferencia internacional sobre diversidad y liderazgo en la industria aérea, bajo el patrocinio de la propia Comisión Europea. Un evento que obligaría a las empresas y autoridades del sector a posicionarse públicamente. No podían esconderse tras informes anónimos, si el foco mediático estaba sobre ellos. El anuncio de la conferencia cayó como una bomba en el sector. Los medios, que hasta entonces reproducían insinuaciones vagas, comenzaron a cambiar el tono. La presión social aumentaba. Importantes directivos se vieron obligados a expresar públicamente su rechazo a cualquier forma de discriminación en el sector. Incluso la ministra de Transportes emitió un comunicado oficial reconociendo la necesidad urgente de erradicar cualquier vestigio de prejuicio racial o de clase en la aviación europea.
El día de la conferencia, el centro de convenciones de Bruselas estaba abarrotado. Más de 1000 asistentes directivos de aerolíneas, responsables políticos, activistas, periodistas de toda Europa. El nombre de Matteo encabezaba el programa. La expectación era máxima cuando subió al escenario. La ovación fue larga y sincera. Muchos sabían lo que aquel hombre había soportado en las sombras, y lo que significaba su presencia allí, un desafío directo al viejo orden. Matteo comenzó su discurso con la misma serenidad que le caracterizaba. Hoy no vengo aquí a hablarles solo de aviones, ni de márgenes de beneficio. Vengo a hablarles de dignidad, de igualdad, de la Europa que queremos construir. Porque no puede haber cielos abiertos mientras haya mentes cerradas. Las palabras resonaron en la sala. Cientos de rostros lo escuchaban, algunos emocionados, otros visiblemente incómodos. Matteo prosiguió: los recientes intentos de difamarme no son un ataque personal. Son el síntoma de un sistema que aún no ha aceptado que el liderazgo puede tener muchos rostros, muchos colores, muchos acentos. Pero ese sistema se equivoca. Porque no vamos a retroceder. Vamos a volar más alto que nunca. La ovación fue atronadora. Al finalizar la conferencia, varios medios internacionales lo aclamaban ya como el rostro del cambio en la aviación europea. Las aerolíneas aliadas reforzaban sus lazos con su compañía. Los intentos de frenar sus proyectos se desmoronaban ante la presión pública. Pero la escena más significativa se produjo a la salida del evento. Mientras Matteo saludaba a algunos asistentes, se le acercó un hombre mayor, de unos 70 años, cabello blanco, rostro curtido por los años. Se presentó como antiguo piloto retirado. Sus ojos brillaban al hablar. Señor García, yo volé durante décadas por toda Europa. Vi cosas que jamás deberían haber ocurrido. Pero hoy usted nos ha dado esperanza. Gracias por no rendirse. Matteo le estrechó la mano con fuerza, conmovido. De camino al aeropuerto, en el coche, su asistente le comentó: no sé si te das cuenta, pero lo que has conseguido hoy trasciende la aviación. Esto es solo el principio. Matteo miraba por la ventanilla, el cielo de Bruselas iluminado por el atardecer. Sabía que aún quedaban muchas batallas. Pero una cosa estaba clara: no volaba solo. Y ya nadie podría bajarlo de los cielos. Las semanas posteriores a la conferencia en Bruselas fueron un verdadero torbellino. La cobertura mediática había sido arrolladora: entrevistas en cadenas de televisión internacionales, artículos en los principales diarios europeos, portadas de revistas especializadas en negocios y aviación. Matteo se había convertido en un referente no buscado, en un símbolo de un cambio que se antojaba inevitable. En los aeropuertos donde antes pasaba desapercibido, ahora los empleados lo saludaban con respeto sincero, no por su cargo, sino por lo que representaba. Jóvenes pilotos en formación, tripulantes de cabina, incluso personal de tierra, se acercaban para agradecerle haber dado visibilidad a un problema que durante demasiado tiempo había sido ignorado o minimizado. En los despachos de su compañía, el ambiente era de una energía contagiosa. Los proyectos estratégicos avanzaban. Las rutas que sus adversarios habían intentado bloquear eran ahora prioridad en la agenda del Ministerio de Transportes, que quería dar señales claras de compromiso con la diversidad y la inclusión. Una tarde, mientras revisaba con su equipo el plan de expansión para el siguiente trimestre, Matteo recibió una llamada. Era el propio ministro. Señor García, me complace informarle que su solicitud ha sido aprobada. Y permítame decirle, personalmente, España necesita más líderes como usted. Matteo agradeció con la misma templanza de siempre. Colgó. Respiró hondo. Sabía que aquello no era el final, sino un nuevo comienzo. Pero la vida, con su particular sentido del ritmo, aún guardaba un último giro para él. Un mes después, el aeropuerto de Barajas organizaba un acto oficial para presentar su nuevo plan de formación en igualdad y diversidad, resultado directo de los acontecimientos recientes.
La invitación para presidir la ceremonia había sido enviada personalmente a Mateo. El día del evento, en un auditorio repleto de personal aeroportuario y autoridades, Mateo subió al estrado acompañado por el nuevo jefe de seguridad del anterior. Como bien sabía la prensa, seguía enfrentando un proceso disciplinario que probablemente terminaría en su inhabilitación definitiva. Frente a la audiencia, Mateo habló con la misma convicción que lo había guiado desde el inicio. Hoy no vengo aquí a señalar culpables ni a reclamar viejas deudas. Vengo a hablarles del futuro. Un futuro en el que ningún pasajero, ningún trabajador, ningún ser humano tenga que ser definido por el color de su piel o por su apellido. Porque un aeropuerto, señoras y señores, no es solo un espacio físico, es una puerta al mundo. Y las puertas deben estar abiertas para todos. Las palabras resonaron con fuerza. Muchos asistentes, algunos de ellos con lágrimas en los ojos, comprendían que estaban viviendo un momento histórico. Al finalizar el acto, entre los asistentes que se acercaban a saludarlo, Mateo reconoció un rostro que no esperaba ver el joven empleado de tierra que, semanas atrás, había sido el primero en alertar a la dirección sobre el incidente. Se presentó, visiblemente emocionado. Señor García, yo solo hice lo que creí correcto. Mateo le sonrió con calidez, y gracias a eso, muchas cosas han cambiado. Nunca subestimes el valor de una acción justa, por pequeña que parezca. El joven asintió, con la emoción a flor de piel. Más tarde, mientras se dirigía a su coche, Mateo fue interceptado por un grupo de periodistas. Uno de ellos le lanzó una última pregunta. Señor García, después de todo lo vivido, ¿qué le diría hoy a aquellos que aún creen que el color de la piel define a una persona? Mateo se detuvo, miró fijamente a la cámara y con voz serena respondió que el verdadero poder no reside en la apariencia, sino en la capacidad de construir, de unir, de inspirar, y que cada vez somos más los que creemos en un mundo sin barreras ni prejuicios. Y ese, créanme, es un vuelo que ya nadie podrá detener. Esa misma noche, el vídeo de sus palabras se viralizó. Miles de comentarios inundaron las redes sociales. Personas de todos los rincones de Europa compartían sus historias, sus esperanzas. Mateo, sin buscarlo, había encendido una chispa al cerrar el día, sentado en su despacho, revisando los mensajes de apoyo que seguían llegando. Mateo esbozó una sonrisa serena. Sabía que la lucha por la justicia social era un viaje largo, sin billete de retorno. Pero también sabía, con certeza absoluta, que merecía la pena. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué has llegado hasta aquí? ¿Qué harías tú, en tu vida, para derribar los muros invisibles que aún nos separan? ¿Qué cambio estás dispuesto a liderar? Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirla. Y sobre todo, no te quedes callado. Tu voz también cuenta. Nos vemos en el próximo video.